Gracias y hola a todos. Soy Ileana Musa, codirectora de Morgan Stanley International Wealth Management, y es un gran placer estar aquí con todos ustedes hoy. Espero que ustedes y sus familias estén sanos y seguros, y espero con ansias el día en que todas podamos volver a reunirnos en persona. Mis colegas y yo en Morgan Stanley estamos orgullosos de patrocinar el evento de hoy y apoyamos plenamente la misión del Foro Económico de la Mujer y la All Ladies League. Creo que los avances extraordinarios para todas las personas son posibles cuando las mujeres empoderadas se reúnen para compartir ideas y hacer realidad nuestra fortaleza colectiva. Estos foros son esenciales para ese esfuerzo y nos complace ser parte de él. Hoy me gustaría compartir algunas ideas sobre dónde se encuentran las mujeres y otras mayorías históricamente subrepresentadas en la economía más amplia de los Estados Unidos y en mi industria en particular. La buena noticia es que claramente hemos alcanzado un punto de inflexión. Ha sido un año notable, sin precedentes en tantos frentes, y se les ha dado a las corporaciones con visión del futuro una oportunidad para reflexionar más sobre la cara cambiante de sus industrias y cómo podemos hacer más. Utilizaré a nuestra firma Morgan Stanley como ejemplo porque estoy orgullosa de la función de liderazgo que asumimos. Esto no es un trabajo fácil. Requiere un compromiso continuo para reexaminar nuestros valores fundamentales y reconocer la oportunidad de las mujeres y las personas multiculturales a medida que vamos avanzando. Con este fin, me gustaría compartir una declaración importante de nuestro director ejecutivo y presidente, James Gorman. Este año es un hito para Morgan Stanley, ya que celebramos 85 años de increíble historia y muchos logros. Pero no podríamos hacer todo eso si no fuera por los valores fundamentales que nos impulsan y nos fijan a nuestra misión más grande. Esos valores son poner al cliente en primer lugar, hacer lo correcto siempre, liderar con ideas excepcionales y retribuir. Y este verano agregamos un quinto valor central, y eso es comprometernos con la diversidad y la inclusión. El avance de las mujeres y de otras poblaciones históricamente desfavorecidas presenta una oportunidad y una prioridad para nosotros en Morgan Stanley que empieza con el apoyo de la alta dirección y como hemos declarado con este quinto valor. Está integrado en todo lo que hacemos y vamos a ser mucho más intencionales en nuestros esfuerzos de cara al futuro. Permítanme darles algunos ejemplos concretos de cómo esa intencionalidad se traduce en acción. Este año, Susan Reed, nuestra directora global de diversidad e inclusión, creó un nuevo instituto de inclusión, siguiendo el modelo exitoso del Instituto de Inversión Sostenible. Guiado por una junta asesora independiente, el instituto trabajará para fortalecer los esfuerzos de la empresa para impulsar resultados más sólidos para las comunidades desatendidas a través de nuestras prácticas comerciales de filantropía y liderazgo intelectual. El instituto será debidamente financiado inicialmente con $25 millones para garantizar que pueda completar con éxito su misión. El instituto encaja perfectamente con otras iniciativas importantes. Tenemos un programa de regreso al trabajo muy exitoso que beneficia en gran medida a las mujeres que se han tomado tiempo de sus carreras para otros logros y metas, incluyendo dedicarse a sus familias. También lanzamos el Laboratorio de Innovación Multicultural, un acelerador que ayuda a los empresarios de tecnología multiculturales y a las mujeres a acceder a la inversión de capital, a las tutorías y a las redes profesionales. Me entusiasma ver este nivel de compromiso para apoyar a las mujeres multiculturales. Me beneficié en gran medida de los mentores que se interesaron en mi carrera inicial y estoy profundamente comprometida a devolver el favor. Me enorgullece ser copresidenta de la red de empleados latinos en Morgan Stanley, donde tengo el privilegio de colaborar con colegas para avanzar nuestra misión. También desempeño un papel activo en la Asociación de Profesionales Latinos en los Estados Unidos,
una organización maravillosa que brinda oportunidades para establecer contactos y capacitación de liderazgo para jóvenes profesionales Latinx. Recientemente tuve la oportunidad de participar en una conferencia de Latitude, otro gran movimiento que promueve las contribuciones vitales y en constante avance de la comunidad Latinx y el impacto que tenemos en el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, los negocios, los medios, la política, la ciencia y la tecnología. Se espera que la participación hispana de la población estadounidense crezca del 18,5% actual al 24% para el año 2065. Hacemos contribuciones muy significativas a la economía de este país. En este momento, sin mencionar la cultura de los Estados Unidos, que se espera que crezca a un ritmo mucho más rápido que otros grupos. Permítanme darles algunos números del Latin Donor Collaborative para respaldar esa afirmación. El PIB Latinx de los Estados Unidos fue de 2.6 billones de dólares en el 2018, un aumento de más de 50% en solo 8 años, y una tasa de crecimiento anual más de 4 veces mayor que el PIB no latino. Si fuéramos un país independiente, esa cifra nos calificaría como la 8ª economía más grande del mundo, entre India e Italia. Ese aumento en la riqueza ha dado como resultado un aumento correspondiente en el consumo, creciendo 133% más rápido que los ciudadanos estadounidenses que no son Latinx. Participamos en la fuerza laboral a una tasa más alta que los no latinos y es más probable que seamos propietarios de nuestras propias viviendas. Y es más probable que seamos propietarios de nuestras propias viviendas. Lo más alentador es que el aumento de los ingresos se debe al aumento de los avances educativos. Espero que estén de acuerdo de que estas cifras son impresionantes, pero quiero que consideren lo que podríamos lograr si esas personas trabajadoras y bien educadas no tuvieran que superar tantas barreras como todavía enfrentan en la actualidad. Y esto es particularmente cierto para las latinas, que actualmente ganan aproximadamente 54 centavos por cada dólar blanco masculino, el más bajo de cualquier grupo demográfico en los Estados Unidos. Muchas de esas mujeres se encuentran entre los trabajadores de primera línea que hemos celebrado tanto con razón a lo largo de la pandemia, trabajando en el cuidado de la salud, el comercio minorista, el cuidado de los niños y otras capacidades de servicios. Necesitan más que nuestro agradecimiento. Con esfuerzos consistentes e intencionales, estos son problemas abordables y el tiempo está en nuestro lado. La edad promedio de las mujeres latinas en los Estados Unidos es 19 años, en comparación con 45 años para las mujeres blancas. Nos estamos convirtiendo en un porcentaje de población cada vez mayor y en una fuerza creciente en la creación de negocios en los Estados Unidos. Las mujeres latinas abrieron 2.3 millones de negocios en este país entre el 2014 y 2019, aumentando el número de empleados un 30%. Imagínense lo lejos que estos jóvenes, emprendedores, trabajadores y bien educados pueden llegar con el apoyo adecuado y una inversión de capital sólida, y cómo su éxito puede beneficiar a sus familias, a sus vecinos y la economía del país en su conjunto. Y eso es solo un grupo en nuestro país. Boston Consulting Group prevé que la cantidad de mujeres en el lugar de trabajo continuará superando a la cantidad de hombres y pronto será de 1.2 millones de mujeres en todo el mundo. Cuando las mujeres tienen éxito, todos tenemos éxito. Lo sabemos, las familias se fortalecen, los resultados de salud mejoran, las economías se estabilizan y las oportunidades se expanden. Quiero terminar agradeciéndoles a todas por la contribución que están haciendo a sus comunidades y economías. Hay un dicho en español cubano que mis padres me enseñaron a temprana edad. Hay que servir. Tienes que estar dispuesto a servir. Creo que es mi deber y el deber de todos y todas celebrar los éxitos de las mujeres líderes consumadas y alcanzar y levantar
a nuestras hermanas menores. Podemos ayudar a preparar un camino más fácil del que muchos de nosotros tuvimos que recorrer para llegar a donde estamos hoy. Y el mundo será un lugar mejor por ello. Muchas gracias.